Fue el domingo después del cumpleaños de mi cuñado cuando todo empezó a irse a la mierda. Literalmente, el momento exacto fue a las 8:42 de la mañana, cuando abrí el maletero del coche para sacar las bolsas de la compra y vi algo que no debía estar ahí, unas bragas de encaje negras, arrugadas junto al botiquín y una botella vacía de vino blanco. Mi mujer, Clara, estaba en la cocina, preparando café como si no hubiera pasado nada. Llevábamos 8 días usando ese coche los dos, pero solo ella había conducido el sábado por la tarde. Se había ido a ver a su amiga Inés, según dijo. 1 hora de ida, 1 de vuelta. Nunca dudé de eso. ¿Por qué lo haría? Pero esas bragas no eran suyas. Te lo aseguro. Después de 9 años de matrimonio, sé perfectamente lo que lleva y lo que no, y esas no. Esas eran más provocadoras, más regalo. De esas que no te pones para una charla con tu amiga en chándal. Me quedé mirando el maletero abierto durante varios segundos. Ni frío ni calor. Solo esa sensación de esto no cuadra, como cuando pides una caña y te la traen caliente. No pegan ahí. No con Clara. No en nuestro coche. ¿Qué haces ahí parado?, me gritó desde la cocina. Cerré el maletero y entré como si nada. Pero ya no era nada. A partir de ese momento, algo dentro de mí se había desconectado. Y no había vuelta atrás. El resto del domingo lo pasé en modo automático, como si llevara un auricular con alguien dándome instrucciones de qué hacer y cómo moverme. Preparé la comida, recogí los platos, saqué la basura, puse una lavadora. Todo mientras Clara se dedicaba a ver una serie de crímenes reales en el sofá como si no hubiera dejado un trofeo íntimo de otra en nuestro maletero. Ni una señal de culpa en su cara, ni un gesto raro, como si de verdad creyera que podía ocultarlo todo sin consecuencias. Yo observaba todo, sin hablar mucho, y cada vez que cruzaba su mirada la sentía demasiado tranquila para alguien que, si tuviera algo de conciencia, debería estar temblando por dentro. Me senté frente al ordenador con la intención de adelantar trabajo, pero no logré escribir ni una línea. Solo veía la imagen de esas bragas y la botella vacía, como una escena mal colocada en una película sin guión. Decidí no preguntarle nada aún. No por miedo, sino porque no tenía claro cómo hacerlo sin parecer un imbécil o sin acabar gritando como un energúmeno. Así que aguanté. Hice como si no supiera nada. Por dentro me ardía todo, pero por fuera fui el Javier de siempre. Ella debió notarlo, no por lo que dije, sino por lo que dejé de decir. No le pregunté cómo estuvo con Inés, no comenté nada sobre la cena del sábado, no hice mis bromas habituales. Solo la miré, la escuché y asentí cuando me hablaba. Eso pareció incomodarla más que cualquier reproche. La noche cayó sin novedades. Nos metimos en la cama y me dio un beso corto, seco. Se dio la vuelta, puso su lado de la sábana entre nosotros, y en menos de 5 minutos ya respiraba con esa cadencia que ella llama sueño profundo. Yo no pegué un ojo. El lunes me levanté temprano y en vez de teletrabajar desde casa como siempre, decidí ir a la oficina. No tenía ninguna reunión importante, pero necesitaba alejarme del escenario del crimen. Ni desayuné con ella. Me vestí en silencio y cuando salí de la habitación, dejó escapar un vas a la oficina, como si le extrañara. Asentí sin mirarla. Ella no dijo nada más. Me fui. En el coche, me detuve frente al portal de Inés. Apagué el motor. No tenía una relación cercana con ella, apenas nos veíamos en cenas familiares, pero era mi única pieza disponible para empezar a tirar del hilo. Sabía que Clara no se esperaba que yo hablara con ella, y por eso era la única persona que podía darme respuestas sin saber que me las estaba dando. Esperé a que saliera con su perro, como hacía cada mañana. No falló. A las 8:16 bajó con un perro viejo que caminaba como si cada paso le costara un esfuerzo titánico.
Me bajé del coche y la saludé como si simplemente pasara por ahí, lo suficientemente natural como para no levantar sospechas. Charlamos 2 minutos sobre tonterías, el calor, el perro, la calle en obras. Y ahí solté la frase con naturalidad fingida. Clara me dijo que estuvo aquí contigo el sábado. Qué bien que os vierais, hacía tiempo, ¿no? Inés se quedó quieta medio segundo, como si repasara en su cabeza lo que le acababa de decir, y luego respondió rápido, casi atropelladamente, ¿el sábado? No, el sábado no quedamos, yo estuve con mis padres en Requena, no volví hasta el domingo por la mañana. Lo dijo con una sonrisa, sin saber que acababa de darle una patada a todo mi matrimonio. Volví al coche y cerré la puerta con cuidado. Ahora no tenía una sospecha. Tenía una mentira directa. Clara no estuvo con Inés. Eso dejaba claro que estuvo en otro lugar. Y ese otro lugar, por descarte, no podía ser otra cosa que el lugar donde se usan bragas como las que encontré, se bebe vino caro y se vuelve con una sonrisa idiota en la cara. No quise sacar conclusiones sin tener pruebas más sólidas, pero ya no había marcha atrás. Me había mentido, con total seguridad. Y no una mentira piadosa, sino una mentira estructurada, pensada, ejecutada con tiempo y sin escrúpulos. Pasé el resto del día en la oficina, haciendo como que trabajaba mientras pensaba en cada detalle de las últimas semanas. Recordé que había dejado de proponer planes los fines de semana. Que ahora siempre tenía excusas para salir sola, ya sea por trabajo o por desconectar. Recordé también una vez que me dijo que dormiría en casa de su hermana porque tenían una cena familiar. No lo cuestioné entonces. Ahora me sonaba a otra farsa. Lo más jodido no era el sexo, no era imaginarla con otro. Lo que me partía por dentro era la organización, la mentira repetida con normalidad, la capacidad de inventar historias sabiendo que al otro lado había una persona que confiaba. Yo. El imbécil que se tragó cada palabra. Volví a casa esa noche y ella ya estaba preparando la cena. Pasta con pesto, su receta de cuando no tengo ganas de cocinar pero quiero que parezca que sí. Me saludó como si nada. Me preguntó si el día fue bien. Le dije que sí. Me ofrecí a poner la mesa y me acerqué al armario donde guardamos los vinos. La botella del sábado, el mismo tipo, estaba ahí de nuevo. Mismo color, misma etiqueta. 2 iguales. Una vacía, otra nueva. Clara nunca compraba 2. Siempre decía que el vino era para ocasiones. Así que ahora sí, tenía otra prueba más. Compró 2 botellas iguales. Una se fue con ella el sábado. La otra estaba esperando ser abierta. ¿Para quién? Todo encajaba. No necesitaba revisar su teléfono, ni espiar su ordenador. Tenía las piezas suficientes para entender que mi mujer llevaba semanas, quizá meses, viviendo una doble vida. Yo era la parte aburrida, la casa, la rutina. Otro era el secreto, el vino, las bragas negras. Pero si ella había jugado su partida, yo estaba listo para jugar la mía. Y no pensaba quedarme sentado. El miércoles por la noche lo decidí. No iba a esperar más, no quería más silencios, ni más gestos disimulados, ni más cenas donde uno de los dos sabía la verdad y el otro jugaba a fingir que todo estaba bien. Estábamos sentados en el sofá viendo una película que ella había elegido, una comedia absurda con actores que siempre me parecieron insoportables. Ella reía en momentos donde no había gracia y me miraba buscando mi complicidad, como si de verdad siguiera pensando que no me había dado cuenta de nada. No dije nada en ese momento, esperé a que terminara, apagué la televisión y me levanté sin mirar atrás. Ella preguntó si iba a preparar algo para el día siguiente y le respondí que no, que necesitábamos hablar, pero hablar de verdad. Se quedó callada unos segundos, bajó el volumen de voz y me dijo que qué pasaba, con ese tono de quien sabe perfectamente que algo está mal pero aún intenta mantener la postura.
Me senté frente a ella, apoyando los codos en las rodillas, la miré directamente a los ojos y le solté la frase sin adornos, sin pausa, sin subir el tono. Sé que no estuviste con Inés el sábado. En ese momento, su expresión cambió completamente. No fue sorpresa, no fue pánico, fue una mezcla rara de resignación y rabia, como si ya supiera que en algún momento llegaría ese día. Me preguntó de dónde sacaba eso, con un tono desafiante, y le dije que la había visto esa mañana, que habíamos charlado 5 minutos y que me lo confirmó sin darse cuenta. Ella apartó la vista, se cruzó de brazos y se quedó en silencio. Era la primera vez en 9 años que veía cómo se le desarmaba la máscara sin decir una palabra. Pasaron unos segundos que se hicieron eternos hasta que me preguntó directamente si la estaba acusando de algo. Yo no respondí con más acusaciones, simplemente le pregunté dónde había estado el sábado por la tarde. Y ahí empezó todo. Me dijo que sí, que no había ido a casa de Inés, que me mintió, pero que no fue con nadie. Que solo necesitaba estar sola. Que se sentía agobiada, confundida, que nuestra relación estaba estancada. Me soltó una lista de frases vacías como si las hubiera preparado de antemano, como si hubiera ensayado ese guión frente al espejo. Le pregunté si el vino y las bragas del coche también formaban parte de esa tarde a solas. Ahí fue cuando se le quebró la voz por primera vez. No sabía que había visto eso. No estaba preparada para esa parte. Me dijo que no era lo que pensaba, que no había pasado nada grave, que se había dejado llevar por la situación. Le pedí que dejara de rodeos, que lo dijera como es, con palabras claras. Me miró con los ojos vidriosos y me dijo que sí, que había estado con otro. Que no fue la primera vez, pero que tampoco era algo serio. Que lo conoció en una formación del trabajo, que empezaron a hablar, que todo fue muy rápido, que necesitaba sentirse deseada, viva, que conmigo solo hablábamos de facturas y listas de la compra. Me dijo que no lo buscó, que solo pasó. Le respondí que nada pasa solo, que hay que escribir, quedar, ir, tocar. Que todo eso requiere decisión. Me miró con una mezcla de culpa y defensa, como si yo también tuviera parte de la responsabilidad por no haberlo visto venir. No le grité, pero hablé muy claro. Le dije que durante años me ocupé de todo en casa, que trabajé como un burro, que nunca me negué a una conversación, que estuve ahí incluso cuando ella no decía una sola palabra al final del día. Le pregunté en qué momento decidió que esa parte de nuestra vida no valía nada. Ella empezó a llorar, pero ya no me provocaba ternura ni compasión. Solo sentía asco y una rabia contenida que me apretaba el pecho. Le pregunté si lo seguía viendo. Me dijo que no, que lo había terminado, que se había sentido fatal después del sábado, que por eso estaba tan rara. Que no sabía cómo enfrentarlo. Me costaba creerle. Le pregunté cómo se llamaba. Me dijo que eso no importaba, que ya no tenía relación con él. Le dije que sí importaba, que si tenía el valor de hacer lo que hizo, al menos tuviera el valor de decirme el nombre. Me lo dijo al final, bajando la voz: Sergio, trabaja en logística en el centro de distribución. No me sonaba. No quería imaginar su cara. Ya tenía suficiente. Me levanté sin decir nada más y fui a buscar mi cartera y las llaves. Me preguntó a dónde iba. Le dije que a dar una vuelta, a despejarme. Sabía que no iba a poder dormir bajo el mismo techo que ella esa noche. Me siguió hasta la puerta, me pidió que habláramos más tarde, que no la dejara así, que ella me quería. Le dije que alguien que quiere no hace eso. Cerré la puerta sin mirar atrás. Bajé las escaleras y salí a la calle. No tenía plan. Solo sabía que en ese momento no podía respirar si seguía ahí dentro. Esa fue la primera vez en todos nuestros años juntos que Clara me miró como si me estuviera perdiendo. Pero ya era tarde. Muy tarde.
Esa noche dormí en el sofá de Marcos, un amigo de toda la vida que ni siquiera me preguntó por qué llegaba sin avisar con cara de muerto. Me ofreció una cerveza, puse el móvil en silencio y nos sentamos a mirar la televisión sin hablar del tema. Agradecí ese silencio, no estaba preparado para repetir lo que acababa de pasar, ni para darle forma con palabras a algo que todavía me dolía como una quemadura fresca. Me desperté varias veces durante la madrugada, con el estómago revuelto y la cabeza dándome vueltas. A las 6 de la mañana ya estaba vestido, con los zapatos puestos y el café en la mano. No había llorado, no iba a llorar. Lo que sentía ya no era tristeza. Era otra cosa. Era necesidad de hacer algo. No para que ella sufriera como yo, sino para no quedarme con los brazos cruzados, como un espectador más de mi propia vida. Si ella había jugado su partida, yo jugaría la mía. No iba a quedarme mirando cómo me robaban el respeto y la dignidad sin al menos responder. No volví a casa ese día, ni el siguiente. Le mandé un mensaje corto diciendo que necesitaba tiempo y que no quería hablar con nadie. Ella respondió con otros 2 mensajes, larguísimos, llenos de explicaciones, frases sin sentido, intentos de justificar lo injustificable. No contesté. Apagué el móvil. Al tercer día me senté con papel y boli, como hacía cuando tenía que resolver problemas complejos en el trabajo. Me hice una lista. A un lado, todo lo que podía perder si actuaba impulsivamente. Al otro, todo lo que podía hacer para que esa traición no quedara impune. No quería gritar, no quería golpear, no quería escándalos públicos. Quería que sintiera lo que se siente cuando todo se derrumba sin que nadie levante la voz. Eso sería justo. Y posible. Lo primero fue hablar con un abogado. Me cité con uno de los mejores de Valencia, recomendado por un compañero que había pasado por un divorcio complicado. Me recibió sin juzgarme, con ese tono profesional que uno agradece cuando se siente roto por dentro. Le conté todo. Le hablé de la infidelidad, de los años de matrimonio, de los bienes en común, de que no teníamos hijos. Me dijo que legalmente estaba en una posición fuerte si podía probar el engaño. Le conté lo de las bragas, lo de la botella, lo de la mentira sobre Inés. Me pidió que reuniera todo lo que pudiera, aunque fuera indirecto. No para llevarlo a juicio, sino para dejar constancia. Me dijo que cuando las emociones se calman, algunos intentan rehacer las versiones. Yo no iba a permitir eso. Después hablé con el Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabajaba Clara. No lo hice con nombre propio, usé una cuenta de correo secundaria y redacté un mensaje corto, neutral, donde decía que una de sus empleadas mantenía relaciones personales con un compañero de trabajo dentro del horario laboral, en instalaciones de la empresa, comprometiendo la imagen del centro. No firmé. No añadí detalles innecesarios. Solo sugerí que revisaran las cámaras del aparcamiento en fechas concretas. No sabía si eso iba a tener consecuencias, pero al menos ya no estaba callado. El siguiente paso fue devolverle la moneda con la misma frialdad con la que ella la lanzó. No soy de andar con mujeres ni de ponerme a ligar por despecho, pero esa semana busqué a alguien. No por sexo, no por compañía, sino por dignidad. Llamé a Ana, una excompañera con la que siempre hubo una tensión extraña. Nos vimos para tomar algo, y sin necesidad de dar muchos rodeos, le conté que me estaba separando. Ella fue directa. Me dijo que siempre le parecí un tío honesto, que nunca entendió cómo aguantaba tanto tiempo con una mujer tan seca como Clara. Me preguntó si quería pasar la noche en su casa. Dije que sí. No fue una noche memorable ni lo buscaba. Fue necesaria. Me devolvió algo que creía perdido. No el deseo, sino la sensación de que yo también podía elegir, no solo ser elegido. A los 8 días regresé a casa.
Clara me esperaba sentada en la cocina, con la cara hinchada de llorar y un silencio que me supo a culpabilidad más que a tristeza. No dije nada al entrar. Fui directo a nuestra habitación, metí parte de mi ropa en una maleta y volví a salir. Ella me siguió con los ojos, sin atreverse a hablar. Al pasar por el pasillo, me detuve y le dije que ya había hablado con un abogado, que quería iniciar el divorcio, que había borrado todas sus fotos de mi móvil y que esperaba que me facilitara las cosas. Se levantó de golpe, me preguntó si de verdad era definitivo. Le respondí que no podía vivir con alguien que había mentido tan bien durante tanto tiempo. No era por la infidelidad física, era por la planificación, por la forma en que me convirtió en espectador de mi propia vida mientras ella vivía otra escondida. Ella intentó acercarse, hablar, buscar algún resquicio para una conversación. No se lo permití. Le dije que no había diálogo posible. Que esto no se arreglaba con un perdón, ni con cenas, ni con terapia. Que cada gesto de ella desde ese día me iba a parecer falso. Y que no pensaba vivir con esa sospecha permanente. Me fui, cerrando la puerta despacio, como si lo que dejaba atrás ya no fuera mi casa, sino un piso cualquiera, una estructura sin valor. En la calle respiré hondo. Por primera vez en muchos días sentí algo parecido a alivio. No era felicidad, no era tranquilidad. Pero ya no era miedo. Y eso, en ese momento, era suficiente. Habían pasado 2 semanas desde que me fui de casa y no habíamos cruzado ni una palabra. Ningún mensaje, ninguna llamada. Clara había respetado mi silencio, quizá porque sabía que no tenía argumentos para defenderse, o porque entendía que cualquier intento de contacto solo serviría para hacerme sentir peor. Yo seguía en casa de Marcos, que había terminado por cederme su habitación de invitados como si supiera que aquello iba para largo. Me levantaba temprano, trabajaba desde allí, salía por las tardes a caminar sin rumbo fijo, y cada noche me costaba dormir un poco menos que la anterior. Había dejado de sentir rabia, y lo que ocupaba ahora el espacio dentro de mí era un tipo de vacío que no dolía, pero tampoco dejaba respirar bien. A veces me encontraba buscando explicaciones que nunca llegarían, repasando escenas de los últimos años como si pudiera detectar el momento exacto en que todo empezó a joderse. Y un día me di cuenta de que no tenía sentido seguir así. No necesitaba respuestas. Solo necesitaba cerrar el capítulo. Hablar con ella una última vez, no para arreglar nada, sino para dejarlo todo en su sitio y seguir adelante sin fantasmas. Le mandé un mensaje corto. Le dije que podíamos vernos el sábado por la tarde para hablar, que no quería discutir ni reproches, solo una conversación. Me respondió en menos de 5 minutos. Aceptó sin condiciones. Quedamos en la terraza de un bar cerca de casa, uno al que solíamos ir cuando aún hacíamos planes juntos. El sábado llegó y yo ya tenía claro lo que quería decir. No había improvisación, no habría espacio para dejar la puerta entreabierta. Quería que fuera claro, seco, definitivo. Llegué 10 minutos antes. Ella llegó puntual, vestida con esa camisa blanca que siempre usaba cuando quería parecer más calmada de lo que estaba. Nos saludamos con un gesto de cabeza y nos sentamos. Pidió un café, yo un té. Ninguno tocó la bebida durante los primeros minutos. El silencio no fue incómodo, fue funcional. Era como si los dos necesitáramos ese tiempo para medir el terreno antes de empezar. Fui yo quien habló primero. Le dije que estaba mejor, que ya no sentía ese nudo constante en el pecho, que necesitaba hablar con ella no para entenderla, sino para cerrar esto de una vez. Ella sintió, bajó la mirada y dijo que lo comprendía. Me miró con una mezcla de cansancio y resignación, como si ya no esperara ningún perdón, ni siquiera compasión. Le pregunté si todavía veía al tipo ese. Me dijo que no, que fue algo puntual, que terminó todo justo después de aquella noche. No le creí del todo, pero tampoco importaba ya.
Le dije que había hablado con un abogado y que el proceso sería limpio si no ponía trabas. Ella dijo que no pondría ninguna. Me preguntó si había alguien más, si había empezado a salir con otra persona. Le dije que no tenía la cabeza para eso. Asintió, como si le aliviara saberlo o como si se sintiera menos culpable al escuchar mi respuesta. Después de ese intercambio breve, hubo una pausa larga. Ella fue la que la rompió. Me dijo que no sabía en qué momento había empezado a sentirse vacía, que no lo hizo por venganza ni por aburrimiento, que simplemente un día se dio cuenta de que ya no esperaba nada de mí. Le dije que yo tampoco esperaba nada de ella los últimos años, pero que no se me ocurrió irme a buscar a otra persona. Me respondió que no lo justificaba, pero que necesitaba sentirse viva, deseada, vista. Le pregunté si pensaba que yo me sentía visto, o vivo, o deseado. Me dijo que probablemente no, y que en eso también falló. Admitió que no tenía excusas, que había destruido algo que nos costó años construir, y que entendía que yo no quisiera volver a mirarla como antes. Le pregunté si alguna vez pensó en decirme la verdad antes de que yo la descubriera. Se quedó callada. Después dijo que no, que nunca pensó que sería capaz de hacerlo, que prefería seguir engañando antes que enfrentar las consecuencias. Eso fue lo único que me dolió de verdad en esa conversación. Que el miedo a perder la comodidad hubiera sido más fuerte que el respeto hacia mí. Le dije que eso era lo que más difícil me resultaba perdonar, que el engaño no era solo físico, que me había convertido en un extra en mi propia relación. Me pidió perdón, no con lágrimas ni promesas, sino con un tono bajo y plano, como quien pide disculpas por haber roto algo que ya no se puede reparar. Le dije que no iba a hacerle la vida imposible, que quería que el proceso fuera limpio, sin pelear por objetos ni por dinero. Que me llevaría lo justo y que esperaba que ella hiciera lo mismo. Acordamos vender el piso y repartir lo que quedara. Ella dijo que se quedaría con algunas cosas que no significaban nada para mí. No puse objeciones. Me preguntó si podía escribirme de vez en cuando, aunque fuera para saber cómo estaba. Le dije que prefería que no. Que necesitaba cerrar todo para no estar tentado de mirar atrás. Me dio las gracias por haber accedido a hablar. Le respondí que lo hacía por mí, no por ella. Y que, aunque ya no le guardaba odio, tampoco le guardaba afecto. Nos despedimos sin contacto físico, sin abrazos ni besos. Solo un gesto leve con la cabeza. Ella se fue primero. Yo me quedé 5 minutos más, mirando la mesa vacía. Me levanté, pagué los 2 cafés que quedaron fríos y me fui caminando despacio, sin pensar en nada más que en lo que vendría después. Y por primera vez en mucho tiempo, no dolía. Una semana después de aquella última conversación firmé los papeles del divorcio en el despacho del abogado, con un bolígrafo barato que me pasaron por la mesa como si fuera un trámite cualquiera. No hubo ceremonia, ni charla extra, ni pausa para pensar. Solo firmar donde me indicaban y devolver el documento. Clara ya los había firmado antes, por lo que en cuanto lo entregué se activó el proceso. Me sentí extraño al salir de allí, no porque esperara sentir alivio o tristeza, sino porque no sentía nada concreto. Era como si hubiera cerrado un archivo más del trabajo, como si hubiera entregado un informe que ya no me correspondía. Volví a casa de Marcos y me serví un café que me supo igual que todos los cafés anteriores. La diferencia era que ahora, oficialmente, ya no era marido de nadie. Durante las siguientes semanas me dediqué a ordenar mi vida con una precisión casi quirúrgica. Empecé a buscar piso, no muy lejos del trabajo, algo pequeño, funcional, donde pudiera empezar de cero sin demasiadas complicaciones. Encontré uno en una tercera planta sin ascensor, con 2 habitaciones y un salón minúsculo, pero con buena luz. Lo alquilé sin pensarlo mucho y en 3 días ya estaba mudando mis cosas. No llevé muebles, no quise conservar ni el sofá ni la cama que habíamos comprado juntos.
Solo llevé ropa, libros, el portátil y algunas cosas personales. El resto lo dejé en el piso viejo, el que Clara se quedó hasta que se vendiera. No me interesaba regresar a recoger nada. Lo que tuviera valor para mí ya no estaba en objetos. Marcos me ayudó con la mudanza sin hacer muchas preguntas, solo me ofreció su coche y un par de cervezas para después. Esa noche cenamos juntos en el nuevo piso, sin cajas abiertas, sentados en el suelo con platos de plástico. Me preguntó si sentía que todo había valido la pena. Le dije que no era cuestión de si valía la pena o no, sino de si podía vivir conmigo mismo sin hacer lo que hice. Le dije que no podía haber seguido con Clara después de lo que pasó, que la confianza una vez rota no vuelve, y que fingir que sí solo te convierte en actor de una obra que nadie quiere ver. Me miró, asintió y no dijo nada más. Esa fue la conversación más útil que tuve en semanas. Volví a la rutina laboral con más intensidad, acepté proyectos más largos, pasé más tiempo en la oficina, no por evasión, sino porque necesitaba llenar el tiempo de cosas que no dolieran. Empecé a salir más por las tardes, no con el objetivo de conocer a nadie, sino para estar fuera de casa. A veces me sentaba solo en bares donde nadie me conocía, pedía una caña, miraba a la gente pasar. Nadie preguntaba por mí, nadie me esperaba en casa, y aunque al principio me costaba, empecé a encontrar cierto orden en eso. No era felicidad, pero era estable. Después de un mes me llegó un correo del abogado confirmando que todo estaba resuelto, que el divorcio era oficial, que podía pasar a recoger una copia si lo deseaba. No fui. Le pedí que me la enviara por correo electrónico. Imprimí la copia y la guardé en una carpeta que metí en un cajón sin etiquetar. No la volví a abrir. No me interesaba tener presente algo que ya estaba cerrado. Clara no volvió a escribirme desde aquel encuentro. Ningún intento de acercamiento, ningún mensaje. Supongo que también entendió que era inútil. Algunos amigos comunes preguntaron por mí, otros no. De los que llamaron, solo 2 merecieron que les respondiera. El resto me dejó claro que no tenía sentido forzar relaciones solo por mantenerlo socialmente correcto. Pasaron 2 meses y un sábado cualquiera decidí salir a correr. No porque me gustara, sino porque necesitaba sacar de mi cuerpo todo lo que aún quedaba de tensión acumulada. Me puse las zapatillas y corrí por el antiguo barrio donde vivíamos. Pasé por el parque donde solíamos ir algunos domingos. Me detuve frente al edificio donde estaba nuestro piso, lo miré un momento sin pensar demasiado y seguí corriendo. No sentí rabia, ni nostalgia. Solo lo vi como un lugar donde ya no vivía nadie que me importara. Me di cuenta en ese momento de que había terminado. No solo el matrimonio, sino el proceso interior de soltar, de dejar de esperar algo, de querer que el otro se arrepintiera. Ya no importaba lo que ella hiciera con su vida. Yo ya estaba en la mía. Esa misma tarde llamé a mi madre, algo que llevaba semanas evitando por no tener que explicar todo. Le conté lo que había pasado con calma, sin dramatismos. Me escuchó en silencio, me dijo que lo sentía, que si necesitaba algo, estaba allí. Le dije que estaba bien, que no necesitaba nada más que tiempo y espacio. Me ofreció pasar unos días en su casa, le agradecí pero le dije que prefería seguir en lo mío. Terminamos la llamada sin lágrimas, sin promesas, solo con un cuídate mucho que sonó más sincero que cualquier otra cosa que me habían dicho últimamente. Ahora, han pasado 3 meses. El piso empieza a parecer mío. Las paredes ya no están desnudas, la cocina tiene lo justo, y hay ropa tendida en la terraza. Trabajo, como, duermo y vuelvo a empezar. A veces me cuesta creer todo lo que pasó en tan poco tiempo. Pero cuando me detengo a pensarlo, me doy cuenta de que no lo cambiaría. No por lo que perdí, sino por lo que aprendí. Aprendí a estar solo sin sentirme solo. Aprendí a no fiarme de las apariencias. Y sobre todo,
Aprendí que el silencio es una respuesta tan clara como cualquier palabra. Quizá más adelante vuelva a confiar, o a querer, o a construir algo con alguien. No lo sé. Por ahora solo me importa que cuando me miro al espejo, veo a alguien que no se dejó aplastar. Y eso, después de todo, ya es suficiente.